Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya estamos por iniciar esta clase de discipulado del viernes, ¿sí? Les pido disculpas por no haberme conectado a tiempo, pero ya estamos aquí al aire, ¿sí? Esperando que se vayan conectando mis hermanas para seguir aprendiendo el libro de a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Ya estamos aquí en el aire. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la gracia y misericordia que nos concedes cada día, Señor. Gracias te damos porque apreciamos nuestra salvación, Señor, que costó un precio muy alto. La sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo para que fuésemos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir y transformados y renovados, Señor, para que en todo te lleves tú siempre toda la gloria. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a esperar a ver quién se puede conectar para que podamos continuar con nuestro estudio. Estamos en el libro a los Romanos, capítulo 13. El libro a los Romanos, capítulo 13. Ya estamos aquí al aire, esperemos que se conecten nuestros hermanos, los que vayan pudiendo, ¿sí? Aquí estamos ya listos para iniciar esta clase de discipulado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Con mucho gusto les saludo. Espero que se conecte alguno de por aquí. Y bueno, vamos a esperar a mis hermanos que ya están listos para comenzar. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Disculpas por haberme conectado un poco más tarde, pero ya estamos aquí. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Cali, qué gusto escuchar, ver tu nombre, me da mucho gusto. Rocío, gracias a Dios, ya estás aquí también. Gracias a Dios, hermanitas, me da mucho gusto. Que Dios les bendiga grandemente. Ya estamos listas para iniciar esta clase de discipulado. Gracias, Marinita, igualmente, bendiciones. Bendiciones, perdón por el retraso. Gracias que ya estamos aquí. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Estamos expectantes, Señor, agradecidos y agradecidas contigo, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor, que es grandiosa y es un manjar para nosotros, para nuestro espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y recibir más y más de ti lo que quieres enseñarnos de ti, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 11. Gracias. Buenas noches, Rocío. Qué gusto saludarte también. A Cali, gracias a Dios por sus vidas. Bien, dice así, libro a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Mi hermano Edgar Clavel, buenas noches, bienvenido. Bienvenido como siempre. Dice así, Romanos 13, 11. Y esto, dice el Señor, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto se refiere, hermanos, y saludo con mucho cariño a mi hermanita Berta, muy buenas noches. Esto significa que a veces nosotros como cristianos, a veces como que entramos en un confort, como estamos adormilados a veces espiritualmente y descuidamos y desaprovechamos el tiempo que tenemos para aprender más del Señor. Porque nuestra salvación, como dice aquí, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día de nuestra vida, nuestra salvación está más cerca.
Hoy estamos más cerca que ayer, y así cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos por favor al libro a los Efesios. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5, versículo 13 dice así. Efesios 5, 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios manifiesta todo lo que hay dentro de nosotros. Todavía dentro de nosotros hay tinieblas, hermanos, y tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque el día de nuestra salvación cada día está más cerca. Dice versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14 dice así: por lo cual dice Dios, despiértate, ¿sí? En Romanos 13 dice la Escritura: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hemos nacido de nuevo a la familia de Dios, y tenemos que vivir la vida que nos resta en esta tierra como sabios, porque cada día está más cerca nuestra salvación. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que cada uno de nosotros, amados hermanos, seamos transformados, porque el tiempo está cercano. El tiempo está cercano. Cada día estamos más cerca de esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Dice así: por tanto, no seáis Permítanme un segundo, él no sabe que ya, bueno, esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Oramos para que todo esté bien. Versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé Sí, estoy en la clínica. Ok, sí, gracias. Estamos aquí. Mi amado esposo está preguntando si quiero que pase por pan. Claro que sí, ¿verdad que sí? Bueno, sigamos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Regresemos entonces. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice el Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener, hermanos, una vida. Hola, familia García Galinda, muy buenas noches. Una vida que exprese a Cristo todos los días que nos resten de vida, un estilo de vida que exprese a Cristo. Amén, que exprese a Cristo, porque el tiempo de nuestra salvación está cercano, hermanos, está cercano.
Vamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice el Señor, aquí también lo ratifica, vean. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea nuestra vida un tipo de estilo de vida que exprese a Cristo, porque el día de nuestra salvación, hermanos, está cada día más cerca. Regresando nuevamente a Romanos 13:11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto también, hermanos, se refiere a la etapa final de nuestra salvación en esta tierra, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19, dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hemos pensado que la manifestación de los hijos de Dios se refiere a que tomemos nuestra posición en Cristo. Y sí, en cierta forma sí. Tomemos nuestra posición en Cristo para que podamos vivir lo que dice la palabra de Dios, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, lo que obtuvo por nosotros en esa obra preciosa y redentora de Cristo en la cruz. Y Dios nos dice aquí en esta palabra, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, imagínate, la creación tiene un anhelo ardiente, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza, hermanos, fuimos y somos salvos. En esperanza somos salvos. Y es mi oración. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanita. Es mi oración, hermanos, que Dios pueda revelarnos, y sí puede revelarnos, esa manifestación que es cuando venga el Señor Jesús en su siguiente venida, en la resurrección de aquellos que estamos esperando que Él regrese. Recibiremos, hermanos, un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Y la creación está esperando la manifestación. Esa manifestación la está esperando la creación. La está esperando de una manera ardiente. Por eso dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto se refiere, hermanos, que la creación está sujeta en este momento a corrupción. Es más, nuestros cuerpos son corruptibles. Nuestros cuerpos se van desgastando. Nuestros cuerpos, una vez que dejemos nuestro cuerpo físico, se van a descomponer. Y eso es parte de esa corrupción de la cual vamos a ser liberados cuando recibamos, hermanos, en la resurrección, ese cuerpo glorificado como el de los ángeles. Señor, revélanos esta escritura y ayúdanos a gozarnos, Señor.
a gozarnos en esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Bendito sea el Dios. Esa manifestación, hermanos, es algo que ahorita está encubierto como con un velo y todavía no se ha manifestado. En la segunda venida del Señor seremos glorificados y nuestros cuerpos serán completamente redimidos. En ese momento, hermanos, será quitado ese velo. La creación aguarda ese momento con anhelo. Ese anhelo, imagínate la creación aguardando con expectación, cuando tú y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, seamos embestidos de esa gloria que es todo el bien de Dios, con un cuerpo glorificado como el de los ángeles, cuando nos vayamos a dormir, hermanos, porque la muerte es parte de la vida, algún día será. En el tiempo del Señor, cuando nuestra alma quede desnuda de ese cuerpo corrupto que regresa al polvo de la tierra, ese grano desnudo que estará dormido, nuestra alma estará dormida, y en la resurrección, cuando venga el Señor Jesús, vamos a ser revestidos de una gloria. No es nuestra, es la gloria que representa todo el bien de Dios por haber creído en Él, por haber creído en Él. Tendremos un cuerpo glorificado como el de los ángeles, un cuerpo de luz, un cuerpo que formará parte de esa luz inaccesible que es Cristo. Él es la luz inaccesible y nos va a impartir de esa luz con ese cuerpo glorificado como el de los ángeles. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea. Dice aquí nuevamente en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una voz, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién? La creación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, es decir, el enganche, el anticipo del Espíritu Santo, de lo que va a ser glorioso en aquel tiempo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza, dice el versículo 24, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? No hay nada que esperar, porque ya lo veo. Por eso dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Igual que la creación espera con paciencia la manifestación de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Regresemos al libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Podemos entender esto, hermanos? Es tiempo de gozo de lo que Dios nos revela en su palabra. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Qué revelación, hermanos. Nuevamente, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Esto significa que la era actual, en la era que estamos viviendo hoy en día, es la noche, o sea, las tinieblas.
Vivimos en un mundo de tinieblas, como de noche. Eso se refiere que vivimos en un mundo de tinieblas. Cuando el Señor Jesús regrese, el día amanecerá. El día amanecerá. Es decir, ese lucero de la mañana que resplandece en nuestros corazones va a manifestar su gloria. Va a manifestar su gloria. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Y yo te animo, hermanos, a que pongan mucha atención en esta palabra que Dios nos está revelando, porque es tiempo glorioso. Es tiempo glorioso que Dios nos está revelando esa esperanza viva que está reservada en los cielos y que cada día está más cerca. Dice así, desde el versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes teníamos una manera de vivir vana, sin valor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Alabado sea el Señor, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cristo es la verdad. Y cuando obedecemos lo que está en su palabra, hermanos, nos vamos salvando nuestra alma por esa obediencia. La obediencia a la palabra de Dios va salvando nuestras almas. Nuevamente, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Somos la obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús, hermanos, es el Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Cristo morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. La Escritura dice que Cristo es el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Tú y yo hemos renacido, volvimos a nacer, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Oremos para que Dios muestre a cada uno de nosotros las tinieblas que aún hay dentro de cada uno, porque no hemos sido completamente perfeccionados. Por eso es necesario, hermanos, que no perdamos el tiempo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros sea buen administrador del tiempo que nos resta para estar preparados, no adormilados, como si faltara mucho tiempo, hermanos. Cada día está más cerca nuestra redención, cada día. Oremos para que Dios muestre nuestras tinieblas, porque todavía hay tinieblas en algunos de nosotros. En mí hay tinieblas, en ti hay tinieblas.
estamos siendo perfeccionados, pero no lo hemos alcanzado aún y estamos en ese camino. Amén. Vamos al Salmo 18. Vamos al Salmos capítulo 18, versículo 28. Salmos 18, 28. Y le damos gracias a Dios por esta palabra que tiene para nosotros. 18, estamos en el Salmo 18, 28. 18, 28. Dice así, dice la Escritura, dice Dios: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quién va a alumbrar nuestras tinieblas? Dios. Dice, tú encenderás mi lámpara. Cada uno de nosotros es una lámpara. Una lámpara que a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios con ese corazón abierto, sensible, de recibir lo que Dios tiene para nosotros, recibimos esa unción, ese aceite para nuestras lámparas, para llegar a ser esas vírgenes sensatas que están preparadas para la venida del Señor. Dice, por eso dice en el versículo 28, tú encenderás, dice el salmista, le dice a Dios, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Si crees que yo nada más tengo tinieblas, ¿qué crees? No, tú también tienes todavía tinieblas en tu vida, en tu alma. Y Dios está alumbrando esas tinieblas para que sean descubiertas por nosotros. Porque Dios ya las conoce, para que nosotros nos arrepintamos de todavía de eso, de esas tinieblas que tenemos, nos arrepintamos y sigamos el camino de la luz. Amén. Sigamos el camino de la luz que es el Señor. En 2 de Samuel, capítulo 22, 29, y se los voy a leer, dice así, tú eres mi lámpara, oh Jehová. ¿Sí? Aquí ya lo dice de una manera diferente y le dice, tú eres mi lámpara. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. En el Salmo 119, versículo 105, dice así, Salmo 119, versículo 105, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El mundo entero, hermanos, está bajo el maligno. El mundo entero está en tinieblas, pero la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos, en nuestro camino. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 34. 11:34. Dice así el Señor Jesús, que es Dios, dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Y aún, recordemos que aún hay tinieblas dentro de nosotros. Pero el Señor Jesús nos dice aquí, en el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz,
Y cada vez, hermanos, que recibimos la palabra de Dios, más luz entra a nosotros, más luz, más luz, más luz. Mientras nos alejamos de la palabra de Dios, como que estamos adormilados y las tinieblas parece que nos oscurecen, ¿verdad? Pero cuando estamos cerca de esa luz inaccesible, que es Cristo, entonces esa luz alumbra lo que todavía está oscuro dentro de nosotros y lo alumbra. Entonces nosotros vemos ahí, ay Señor, perdóname, esto no lo he cambiado todavía, Señor, está eso ahí, me arrepiento, ayúdame Señor, a que sea más luz en mi interior, ayúdame. Podemos decirle a Dios así. Versículo 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Y tú vas a alumbrar a los que están cerca de ti, porque tú serás esa luz que alumbra el lugar oscuro y que es puesta arriba de un almud para que todos los que están a tu alrededor sean alumbrados por la luz que hay en ti de parte de Cristo. No es nuestra luz, es la luz de Dios en nosotros que alumbra nuestras tinieblas. Amén. Bien, las armas de luz de esta cita que acabamos de leer se refiere a expresar en vida esa transformación de nuestra alma. Nuestra alma debe de continuar siendo transformada. Hoy somos mejor que cuando nacimos de nuevo. Y mañana seremos mejor que hoy. Y cada vez habrá más luz y luz dentro de nosotros a medida que vamos recibiendo esa luz y la vivimos. Y la vivimos para estar listas y listos como hijos de Dios en la siguiente venida. Con nuestras lámparas encendidas, porque el día se acerca, cada vez está más cercano. Amén. Las armas de luz se refieren entonces a expresar en vida, porque estamos vivos, gracias a Dios, esa transformación de nuestra alma. No debemos de vivir como vivíamos antes, en nuestra antigua manera de vivir. No, nuestra vida está siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, que es el mismo Cristo en nosotros y nosotros en Él. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos al libro a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Dice así: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es parte de las tinieblas que a veces tenemos en nuestra vida. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque nuestro cuerpo es mortal, pero vamos a recibir un cuerpo inmortal, que será glorificado como el de los ángeles, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus debilidades. Todos tenemos debilidades y no debemos de fortalecer esas debilidades, más bien tenemos que alejarnos de las debilidades, ¿sí? Y fortalecernos en el Señor. En el Señor somos fuertes. Dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No debemos de presentar nuestra manera de vestir, nuestro cuerpo, como un instrumento para pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios, sino nosotros voluntariamente debemos de presentarnos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estuvimos muertos antes, pero hoy estamos vivos entre muchos muertos que hay por ahí, que son los que no conocen al Señor Jesús y que Dios espera con anhelo
ese precioso fruto de la tierra, y Dios quiere rescatar a todos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, nuestros miembros a Dios, como instrumento de justicia. Como un instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos el favor de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga el débil, fuerte soy. Amén. No estamos solos, hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado, ayudándonos a fortalecernos para no caer en pecado, en tentación. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no es que vivamos conforme a la carne, tratamos de no hacerlo, ¿verdad? Tratamos de vivir conforme al Espíritu. Pero dice así: pues aunque andamos en la carne, vivimos en un cuerpo de carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, como si estuviésemos en el ejército, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a derribar argumentos, es decir, excusas para no obedecer la palabra de Dios, y toda altivez, todo orgullo para no obedecer la palabra de Dios, que se levanta como una fortaleza contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Tú debes llevar cautivos, prisioneros, tus pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Yo debo de llevar mis pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, los tengo que llevar presos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Eso es salvar nuestra alma. ¿Sí? Y estando prontos, dice aquí, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, no estamos capacitados, ninguno de nosotros, para castigar la desobediencia de alguien como un castigo, cuando nuestra obediencia sea completa. Eso le corresponde siempre al Señor. Amén. Siempre le corresponde al Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz. Tú eres hijo de luz, yo soy hija de luz, porque somos hijos del Dios del cual es la luz inaccesible. Él es toda luz. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz. ¿Sí? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Es decir, del día, no de la noche, no de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vamos a leerlo completo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. La noche es para estar en casita. ¿Sí? No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos hijos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Es decir, no estemos adormilados, como que descuidando
y desaprovechando el tiempo, en vez de ser sabios y prudentes, escogiendo la mejor parte, creciendo en el conocimiento de Dios, llenándonos de la luz de Dios, para que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estemos atentos, expectantes, y seamos sobrios. Nunca pierdas, nunca te dejes llevar por aquellas cosas que te pueden hacer resbalar. Dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu de Dios, ¿sí? Sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Tú y yo somos nosotros. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿sí? No nos embriagamos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Obedecemos la palabra de Dios porque le creemos, porque tenemos fe en Él. Y de amor. Andamos en amor porque queremos ser como Él. Él es amor. Y con la esperanza de salvación, la esperanza, hemos sido salvos en esperanza. No se ha manifestado todavía, pero se va a manifestar cuando el Señor Jesús venga. Esa manifestación se va a dar en ese tiempo. Y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, como un casco que cubre tus pensamientos, sí, sabiendo que Dios es fiel y que todo lo que tú estás escuchando de la palabra de Dios, que está en las Escrituras, ¿sí? No es en vano, hermanos, no es tiempo desperdiciado. Es la mejor parte de nuestro día. Es la mejor parte de nuestro día. Dice, versículo 9, dice así. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no. Aquellos que son desobedientes, aquellos que rechazan al Señor Jesús, van a experimentar la ira de Dios. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros para experimentar la ira de Dios. Eso se refiere. Por eso dice en el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, velamos cuando estamos vivos y dormimos cuando estamos esperando la resurrección de Cristo, si es que dejamos el cuerpo antes de que Él venga. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Hermanos, vamos bien. Vamos bien. Lo importante es no salirse del camino. Lo importante es procurar. Lo importante es, si llegamos a resbalar, si llegamos a pecar, pedirle perdón a Dios y seguir el camino del Señor. El diablo es el que nos quiere condenar para que nos salgamos del camino. Pero no, Dios nos anima a seguir adelante. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un intercesor que está siempre abogando por nosotros. Él nos fortalece, Él nos comprende, pero también nosotros tenemos que tener ese corazón de cada vez que llegamos a fallar, que llegamos a pecar, ir corriendo a pedirle perdón por haber pecado y haber desobedecido su palabra.
Y siempre Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre Él va a estar ahí para nosotros. Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y gracias le damos a todos nuestros hermanos que comparten la palabra del Señor y nos edificamos unos a otros en la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus valiosas vidas. Amén, gloria al Señor. Entonces, regresando al libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 13, dice el Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y casualmente, y no es casualidad, se vienen estos días de festejo donde celebramos la venida de nuestro Señor, el nacimiento de Cristo en la tierra, cuando el Verbo se hizo carne. Sabemos que no fue el 24 de diciembre, pero es un buen día para celebrar. Hoy es un buen día para celebrar. El 24 de diciembre es un buen día para celebrar. El 1 de enero es un buen día para celebrar. Lo importante es que lo celebremos y que lo hagamos a la manera del Señor, dándole gloria a quien gloria lo merece. Si ese es el motivo, si el motivo es Cristo, honremos a Cristo en estas celebraciones que vamos a tener. Dice en el versículo 13, Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, qué consejo tan admirable nos das. Qué consejo tan admirable. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Recordemos esto. Si pudiéramos estar tan conscientes que el Señor Jesús mora en nosotros, nos cuidaríamos más, porque trataríamos de quedar bien con aquel que nos ha amado de una manera tan maravillosa y tan inexplicable. Trataríamos de agradarlo más a Él. Lo trataríamos de hacer. Pero como no le vemos, a veces se nos olvida que Él mora en nosotros. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestirnos de Él. Y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a Efesios 4, 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, y gracias al Señor que nos exhorta, ¿verdad? Porque son palabras de exhortación. Es el consejo de Dios, pero es una exhortación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, recuérdate, Señor, recuérdanos cómo era nuestra pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese era el viejo hombre. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, tiene muchos vicios, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que ser renovados. Lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas, hermanos, ya pasaron, ya quedaron muy, muy atrás. No los traigas a tu vida nueva.
que Dios nos ha dado. No, ese ya no somos, esa persona del viejo hombre, ya no somos nosotros, somos una nueva persona. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24 dice, y vestíos, vistámonos del nuevo hombre, un nuevo hombre creado por Dios. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa debe ser nuestra vestidura, una vestidura de justicia y de santidad de la verdad. Los deseos engañosos y nuestra vana y antigua manera de vivir, hermanos, ya se quedó. Eso ya se quedó crucificado con Cristo. Ya renacimos a una vida nueva. No vayamos por esos despojos, por esa contaminación, por esa naturaleza pecaminosa y llena de tinieblas. No, ya somos del día, somos hijos de luz, no de las tinieblas. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos esas cosas, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo en nosotros, se contrista. No le agrada, es al revés, se contrista. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Estamos sellados. Hay un sello con la sangre de Cristo para el día de la redención, que cada día está más cerca. Recordemos que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hay un sello sobre ti, sobre mí. Dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Quitémonos la amargura, quitémonos el enojo, quitémonos la ira, la gritería. ¿Por qué gritar? La maledicencia, hablar mal de otras personas y toda malicia. Voy a hacer esto para lograr esto. No, hermanos, eso ya se quedó muy atrás. Es de la naturaleza pasada, de nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual Cristo Jesús nos rescató. Antes, seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Hermanos, luego somos muy ofendibles. Y no, si alguien no te saludó fue porque venía distraído, a lo mejor le dolía el estómago, pero no porque no te quiso saludar, ¿sí? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, de la manera como Cristo nos perdonó. Y no nos sacó nuestros trapitos al sol, así parecía, mira de lo que te perdoné, y mira de lo que te perdoné. No, Él no lo hizo así. Él nos perdonó y no nos recriminó nada. Nosotros también debemos de perdonar de esa manera. Aprendamos de Cristo a perdonar como hijos de luz, como hijos de luz y no de las tinieblas. Dice, sed pues, capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Seamos olor fragante del grato conocimiento de Dios. Cuando andamos en amor, hermanos, somos el mejor de los perfumes. El amor es un grato aroma que cambia el ambiente. Es un grato aroma que llega al Señor. Podemos agradar a Dios cuando andamos en amor, porque estamos diciéndole al Señor: Señor, me estoy pareciendo a ti, me estoy pareciendo a ti, me estoy pareciendo a ti. Alabado sea el Señor. Ofrenda y sacrificio a Dios. Esta es una ofrenda a Dios, es una ofrenda a Él. El que andemos en amor es una ofrenda a Dios. Y sacrificio a Dios en olor fragante. Oh, qué palabra nos da el Señor. Alabado sea el Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanería significa que alguien que vive sin vergüenza, estafando y engañando a los demás. Esa es una truhanería. Alguien que vive en estafas y engaños. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo. Mas ahora, ¿cuándo es ahora? Hoy. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿No quieres agradar al Señor? ¿No quieres decirle al Señor: Señor, ¿cómo te puedo agradar? No te puedo pagar con nada mi salvación, pero ¿cómo puedo hacer para agradarte? ¿Cómo puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer para agradarte? Andar en amor. Andar en amor. Obedecer su palabra. Andar en amor. Andar, vivir, expresar a Cristo todos los días de nuestra vida. Y vivamos como hijos de luz, no teniendo en nosotros ninguna tiniebla. Ninguna tiniebla. Si Dios nos revela algo de tiniebla en nosotros, arrepintámonos de eso, hermano. Y vivamos como hijos de luz, agradándole a aquel que es digno de ser amado y ser bendecido. Hace un momento estaba, y pido una disculpa, estaba viendo una película esperando que empezara la clase, y estaba viendo una película de Cristo y no dejaba yo de llorar. Oh, Señor, ¿cómo nos has amado? ¿Cómo nos has amado? ¿Qué podemos hacer para agradarte? Así, hermanos, andando en amor,
andando en amor, viviendo su palabra, siendo para Él un grato olor de su conocimiento, para que el mundo sepa que Él vive y vive para siempre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que nuestra salvación costó mucho. Costó la vida del Hijo de Dios, su sufrimiento, Señor, en la cruz. Bendito Padre, ayúdanos a ser agradecidos contigo, no olvidando de dónde nos sacaste, no olvidando, Señor, tu palabra, viviéndola todos los días que nos restan de vida, para que tú, Señor, nos des ese aceite, Señor, que necesitamos, para que nuestras lámparas estén encendidas y estar listos y listas, Señor, para que cuando tú regreses, Señor, seamos esas vírgenes sensatas que están preparadas para la venida de su Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te bendecimos y glorificamos todos los días de nuestra vida. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, amado Padre eterno. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos tanto desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos a toda verdad. Gracias por fortalecernos para ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos, Padre, por cada día que nos concedes. Te rogamos, Señor, que ayudes a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están en necesidad. Los que están enfermos, Señor, manifiesta tu voluntad en ellos. Sabemos, Señor, que tu voluntad, cuando nos perdonaste nuestros pecados, sanaste también nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Manifiesta esta bondad, Señor, en nuestros hermanos que están viviendo, Señor, un tiempo de necesidad con su salud, bendito Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate en ellos. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, te damos la gloria, porque la gloria tuya es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos amados, les recordamos que este próximo domingo vamos a estar aquí en la Iglesia de México. Nos dará mucho gusto saludarlos. Nos dará mucho gusto crecer juntos en la palabra de Dios. Tenemos en el grupo de varones, se van a reunir el lunes. Confirma tu asistencia. El pastor está, si tu esposo no se ha anotado, dile que se anote, anímalo. Si tu esposa no ha venido al grupo de mujeres, también anímala a que venga. Juntos podemos crecer. Mi esposo está preparando una cenita sencilla, pero con mucho cariño, para convivir, para crecer, porque es muy bueno, hermanos, que los varones se reúnan. Mujeres amadas, oremos por nuestros varones. Es importante que ellos tomen su lugar, el lugar que Dios les dio. Hay una moda que se mueve en nuestro país de entronar, de ponerlas en el trono, que no que vayan a tronar, de empoderar a la mujer. Y la mujer tiene un lugar especial que Dios nos ha dado, pero Dios le dio la autoridad al varón para proteger a la mujer. Y entonces es importante levantar a nuestros maridos a que tomen su lugar, y nosotras ser ayudas idóneas para que ellos
puedan entregar buenas cuentas de su familia. O estemos orando por todos los varones de la iglesia, estemos orando por ellos para que ese grupo crezca más y se fortalezca más. Y nosotras las mujeres también, en nuestro grupo de mujeres también, que crezcamos en el conocimiento del Señor. Dios adereza mesa delante de nosotros y tiene palabra para nosotros. Esforcémonos en asistir a las reuniones. Es para nuestro bien, es para nuestro bien y para la gloria del Señor. Les esperamos entonces el domingo, el lunes en los servicios. Que Dios les bendiga mucho. El lunes, el domingo el pastor va a dar indicaciones de las vacaciones de las próximas semanas. Él les va a informar. Que Dios les bendiga mucho, les amamos, les bendecimos, siempre están en nuestras oraciones. Muy buenas noches, les mandamos un fuerte abrazo y el pastor siempre les manda sus bendiciones. Buenas noches a todos.